La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Gracias, querido oyente y queridos oyentes de su programa Encamíname, a todo este pueblo de la periferia, de los diferentes lugares donde escuchan este programa. Sea la gloria y la bienvenida a ustedes en sintonía, para que estemos de acuerdo y sigamos estas obras tan preciosas que nosotros ya hemos enumerado, que hemos hablado, que la palabra nos ha señalado. Hemos hablado de hombres tan grandes que la Biblia ha mencionado, como el caso de Salomón, cuando tuvo que tomar una prueba tan grande en su vida para lograr las riquezas que Dios había dado, y nos habló acerca de que en un sueño Dios se le presentó. Eso lo hablamos, y para hacerles un pequeño recuento de lo que hemos tratado, y cómo este hombre inclinó su corazón a Dios, pidiendo sabiduría, no pidiendo cosas que pudieran extraviar su corazón, sino centrado en la necesidad que Dios había permitido que él sintiera, como saber que tenía que dirigir a su pueblo, que era un pueblo numeroso, que era muy joven, que no sabía ni cómo entrar ni cómo salir. Le pidió a Dios y Dios le concedió, porque fue hallada gracia delante de este hombre. Delante de Dios halló gracia este hombre delante de Dios, y después fue concedido lo que ya conocemos. Ahora encontramos que posteriormente un hombre de muchísima fe, con todos los atributos que se deben de tener para alcanzar bendiciones de la talla de Abraham. Y ahora vamos a hablar de un hombre y de un pueblo. Este hombre se llama Moisés, y este pueblo, el pueblo que salía de Egipto, de esa potencia mundial para ese entonces, que era el imperio egipcio, trabajado, dirigido y explotado por sus faraones. Ahora encontramos la historia de cómo este hombre se llama Moisés y que este hombre tiene un llamamiento. Ya sabemos que nace, pero no vamos a detenernos en ello. Vamos a tomar lo principal y lo esencial. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que lo saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Comienza el proceso. Analicemos. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con este hombre? Primero, este pueblo había estado y estaba en cautividad. Estaba en cautividad porque ese había sido lo que Dios había decretado por este pueblo, que había sido un pueblo incircunciso,
un pueblo que no se había doblegado, un pueblo que ante la promesa de Dios no le había creído. Pero Dios vuelve otra vez a escucharlo, porque ellos en medio de una gran tribulación, en medio de una gran explotación que se estaba generando contra ellos allá por medio del faraón en la tierra de Egipto, ellos clamaban, lloraban y le pedían, lloraban a Dios, y Dios escuchaba y decía, no, pero este pueblo, ya miren ustedes, ya pensaba el Señor, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, que Él se conmovió. Y dice, yo ya vi y sentí el clamor de este pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Claro, dice Dios, que ha conocido sus angustias, que esta gran dificultad que él estaba viviendo era una gran dificultad que él estaba compartiendo, pero que este pueblo tenía que tener conocimiento, tenía que tener capacidad, tenía que entender bien lo que estaba sucediendo, y Dios tiene misericordia y utiliza a Moisés como este gran baluarte que ya había sido elegido, ya había sido llamado para que él cumpliera esta gran obra. ¿Y qué pasa posteriormente? Que Moisés tiene que ir ante la presencia, que era ante este gran faraón, y comisiona a Moisés y a Aarón. ¿Y qué pasa ahí? Que pues vino Jehová a Moisés y mira lo que se ha constituido Dios de faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra a Egipto mis señales y mis maravillas. Ahí vemos el proceso de lo que comienza a gestarse. No era tan fácil. Aparentemente Dios era el poderoso y lo iba a sacar con pincel a ellos. No, ellos tenían que pagar un precio. Este hombre tenía que tener la fe. Segundo lugar, tenían que pasar un proceso. Tercer lugar, tenían que enfrentar al faraón. Él era amo y señor, era el rey de ellos. Tenía que tener ante la presencia de este hombre. Esa es la prueba que tiene uno que pasar. El pueblo había gemido, el pueblo había llorado, el pueblo estaba en tribulación, pero el pueblo tenía que recibir de parte de Dios una gran respuesta, porque Dios así lo había destinado, así Dios lo había concedido, y ya tenía que ejercerse esa salida. Todo el pueblo inmediatamente, cuando se logra todas las plagas que tuvo que Dios convencer, que fue la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, tuvo que la plaga de las langostas, tuvo la plaga de las tinieblas, tuvo que mandar muchas plagas y anunciar la muerte de los primogénitos para ganarse esta gran victoria. E inmediatamente el pueblo sale inmediatamente salen de los israelitas. Vemos lo que dice en el capítulo 12, versículo 37 en adelante. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con aquella grande multitud toda la clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, o sea, una tropelía sin precedentes había salido de la tierra de Egipto. Pero Dios había cumplido, Dios había comenzado a sacarlo. Todo parece una gran película, pero vamos a mirar qué pasó con este pueblo. Había gemido, pero el pueblo pensaba de que ellos iban a recibir todos los tributos. Que Dios es muy generoso, que Dios es muy lindo, que Dios es propicio, que Dios es muy bueno, porque vamos a recibir todos los parabienes. Pues no. Sucede que comenzó ese gran transitar, porque comenzó el sufrimiento. Las tierras eran tierras estériles, eran tierras desérticas, tierras inhóspitas, tierras difíciles, y comenzamos a ver que estos seres comienzan a ser en el desierto completamente tocados. Comienza a llevar lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8. Cuidaréis por poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no
sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie que se ha inclinado en estos 40 años, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Esto da muestras de cómo es Dios verdaderamente con nosotros, oh Señor, que nos dé capacidad de comprenderlo, para que no vivamos de esas emociones, esas emociones que nos colocan y diciendo que Dios todo lo concede a la manera del corazón humano, a la manera de nuestra carne, pero que equivocados estamos. No es así. La Biblia nos muestra otro carácter, nos muestra una figura, sí condescendiente, muy poderosa, pero una figura que, verdad, nos hace a nosotros grandes pruebas y aflicciones que nos provoca para poder conocer lo que había en el corazón del hombre. Nos dice aquí en el capítulo 8, versículo 2, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Versículo 2. Ahora, ¿cómo pretendemos, mis queridos oyentes, hermanos? La prueba en el hombre tiene que ser afinado, tiene que ser probado como el oro, y mucho más fino que el oro. Tiene que ser aprobado y reprobado. Así que no vamos nosotros. ¿Y sabe por qué mucha gente cuando viene la prueba se aparta? Porque no están preparados, porque no se les habla, porque no se sabe cuál es el proceso de Dios. Para ganar las bendiciones de Dios, hay que ser acepto ante Dios. Él tiene que conocer lo que hay en nuestro corazón. No se trata de que nosotros, muy emocionales, cuán emocionales, porque sí somos emocionales. Recordemos bien claro lo que dice el Señor a través de su palabra. Tenemos que conocer lo que dice su palabra. Engañoso es el corazón, capítulo 17, versículos 9 y 10 del libro de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino, según el fruto de sus obras. Y esto lo habla desde tiempos pasados y lo sigue sustentando en el tiempo presente. Ahora vemos el carácter de Dios. Ahora entendemos por qué Dios nos pone en una fuerte tribulación y tenemos que pasarlo. ¡Qué lindo! ¡Cuántos vítores y cuántos cantaban! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios nos sacó de la tierra, de la esclavitud! Dios nos sacó del imperio de los egipcios. Y todos cantaban, y todos iban por las cordilleras, iban por esos lugares inhóspitos. ¡Oh, qué felicidad! Pero resulta que no había agua, que no había hambre, que eso estaba lleno de serpientes. Era un terreno completamente inhóspito, era un terreno estéril, era un terreno donde el sol era calcitrante y donde la gente sentía sed. ¿Quién iba a pensar que ese Dios tenía un plan de esa índole? Ese es el Dios que nosotros debemos de temerle. No es al Dios bonachón que nos presentan a nosotros de que nos da carro, casa y beca, sino que es un Dios que, verdad, trae un juicio, que Dios prueba los corazones y que Él nos da a nosotros lo que justo merecemos. Por eso, cuando Jeremías expresaba, hablaba, porque es la condición de Dios, y Él no se la oculta a nadie. Él no permite que estas cosas no dejen de pasar. Ahora sí comprendemos, mis queridos hermanos oyentes, comenzando a entender las cosas que pasan por el desierto, ya notamos grandes baluartes. Ahora nos falta conocer a otros, nos falta conocer a Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? También vamos a mirar estos grandes baluartes y decimos, ¡uy, no, qué maravilla! Cuando nos hablan de Pablo decimos, ¡ay, no, tan lindo! Todo maravilla, pero cuando nos llega a nosotros la incertidumbre y la prueba, ¡ay, no, Señor, yo no la recibo! A mí me duelen los dedos, yo tengo un escozor en las uñas. ¡No, Señor, yo no quiero, yo me voy mejor para el mundo! Pues las cosas del mundo no son las que te van a dar la salvación. Cristo Jesús, siendo santo, siendo un mozalbete también, de cortos años, Él tuvo que resistir las tentaciones. Él tuvo que luchar contra su propia carne. Él tuvo que tener negaciones muy profundas. Y Él tuvo que demostrar que la carne sí se podía doblegar. Esto nos muestra a nosotros claramente lo que nos dice la Biblia. Y esto nos lo habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 8. En el libro de Romanos capítulo 8 nos habla esta obra maravillosa que el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de vivir, porque este también es otro baluarte, pero es uno de los baluartes y es el más interesante de todos, porque este fue muy superior a Moisés, fue superior a Abraham, fue superior a todos. Detrás de él
Vienen muchas cosas. Por eso es necesario compartir la palabra para conocer lo que pasó con él, y no fue su vida tan fácil. Por eso es un ejemplo para nosotros para seguir. Por eso en el capítulo 8 del libro de los Romanos nos habla que hay que vivir en el Espíritu, porque el Señor Jesucristo nos enseña. Ahora que ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Y por qué dice este versículo, esa parte, en el versículo número 3 del capítulo 8 del libro de los Romanos? Porque el Señor Jesucristo, la gente se quejaba, la gente decía en el Antiguo Testamento, no era posible de que se pudiera alcanzar, ya que la carne era dominante, que la carne no se podía sujetar. Y la ahí aclara que la carne no se puede sujetar, que la carne no se sujeta a Dios, porque está destinada a que la carne comete pecado, que la carne está hecha para tener sus propias apetencias, que la carne está dispuesta todo el tiempo a pedir. La carne pide mentira, envidia, miseria, pide aborto, pide fornicación, adulterio, engaño, disensión, celos, iras, contiendas, pide de todo. Pero el Señor Jesucristo, como dice aquí, lo que era imposible para la ley, porque por la ley no se podía alcanzar, por cuanto la carne era débil, nos explica este versículo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, porque Él dijo, se dan cuenta que sí se puede vencer porque yo soy vencedor. Yo soy vencedor. Pero la gente dice, yo no puedo, es que la carne me es muy dura. No, pues la carne sí se puede. Lo que sucede es que no colocamos el dominio propio, ni el yugo que hay que colocarle a través del yugo del dominio propio, sino que nos confiamos en nuestro propio raciocinio. Ya hay veces que en la confianza en nuestra carne, pero no poniendo la confianza en Cristo. Ahora comprendemos esa obra tan maravillosa. Seguimos adelante con el trasegar de lo que le pasó a Moisés en este pueblo, porque este pueblo pensaba con sus vítores y con sus alabanzas de que ya todo había sido consumado. Qué gran gozo y gran regocijo, qué gran alborozo que pasaba con este pueblo. Todos recibían de acuerdo con el poder de Dios, grandes respuestas, maravilloso hecho, y todo parecía un jolgorio, una alegría y una paz. Pero venía la prueba de que en el desierto muchos se iban a quedar. Muchos iban a ser muertos porque Dios estaba probando, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora comprendemos, mi querido pueblo que escucha, que primero hay que cumplir los mandamientos si aspiramos a una vida eterna. Si aspiramos nosotros a alcanzar una vida eterna, debemos de cumplir los mandamientos. Este tránsito que tenemos actualmente en la vida es la aprobación que Dios está tomando de nosotros para hacernos acreedores a esa gran salvación por la cual Cristo Jesús fue a la cruz y se nos ha convertido en el único mediador y en el único intercedor entre Dios y los hombres. Ahora es bueno entender, mis hermanos, que la prueba es necesario vivirla, que tenemos que ser aprobados y reprobados y que no podemos dejarnos descrestar. Y tenemos que aprender a discernir. Pueden haber sermones muy fluidos, pueden haber muy motivantes, pero tienen que ir acompañados de arrepentimiento y de concientización para que entendamos y comprendamos cómo es que Dios actúa, porque a Dios hay que temerle. Es cierto que hay un reino de maldad, hay un reino destructivo, pero todo está supeditado al poder glorioso del que reina y vive por los siglos de los siglos, y que este Dios, que hizo los cielos y la tierra, otorga los derechos que éste gana a través de la desobediencia. Es necesario comprender de que toda prueba se tiene que ejercer bajo el control de Dios para probar lo que hay en los corazones, y que este pueblo pensaba que las cosas que iba a recibir eran muy livianas, por cuanto la misericordia de Dios era grande, y al sacarlos de la opresión, para sacarlos de la tierra de cautividad, donde estaban sometidos al faraón, Dios tuvo que hacer hechos inenarrables,
cuando Él muestra que tuvo que abrir aún el mar para que este mar se mostrara su poder, se mostrara su grandeza, se mostrara todo lo que es Dios en su gran poder y dimensión, el dominio que tiene sobre las aguas, el dominio que tiene sobre todas las cosas. Y así Dios tenía que mostrar su gran condición, pero eso no era lo que Dios estaba pretendiendo, que solamente se dieran cuenta de que Él tenía la capacidad para realizar, para hacerlo, para realizarlo, porque Dios demostró que la columna de nube y de fuego, que en medio del calor había una nube y en medio de la oscuridad y en medio del frío tan profundo que bajaba las temperaturas a varios grados bajo cero, en la noche Dios mandaba fuego. Entonces eso era una muestra, claro, y es también cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Pero no era solamente eso lo que Dios quería probar su poder, sino también someter a la gente bajo obediencia para probar que había en su corazón. Porque era lo más importante, todos los textos se tienen que llevar junto con los contextos para que nos dé la idea de Dios, esa visual completa de cómo es su gloria, cómo es su poder, cuál es su voluntad y qué es lo que quiere realizar con nosotros. Porque dice que cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, dice que dando un aviso al rey de Egipto, el pueblo huía y el corazón del faraón de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Unció su carro, tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, para que los hijos de Israel habían salido con su mano poderosa, siguiendo a los pueblos egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. Y dice más adelante, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más los veréis. Entonces Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alzó su vara, extiende su mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar y en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que nos sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahí mostró Dios toda esa característica, pero no quería Dios mostrar eso, sino Dios quería mostrar lo que dice en Romanos capítulo 8, para probarte, para saber qué había en tu corazón y que había de guardar o no sus mandamientos. Esta es la parte que debemos de tener muy en cuenta y reconocer, de cómo Dios está en medio de la prueba y que las cosas deben de ir completas en su orden como Dios está establecido. Quiero que mañana, con la ayuda de Dios y estemos atentos, miremos cuál fue el trabajo que realizó este gran baluarte también que se llama Pablo, y que este hombre, como estos otros, son el ejemplo a vivir, pero que las condiciones para alcanzar los propósitos que Dios señala, se tiene que pagar un precio muy alto. No es la forma somera ni superficial que muchos nos quieren hacer creer, sino la profundidad de las mismas enseñanzas que nos dan la palabra inspiradas por el Espíritu Santo para que Él nos redarguya de que verdaderamente Dios tiene que probar nuestros corazones y que todos los alcances que nosotros alcancemos tienen que ser perfectamente agradados ante los ojos del que reina y vive por los siglos de los siglos. Queridos oyentes, gracias por la sintonía. Su pastor y amigo, Laurentino López Aldana, les invita para que estemos de mañana de nuevo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero.